la gran debilidad de la deontología o de la ética kantiana es el relativismo cultural. Pero definitivamente yo creo que el mundo está basado en este punto medio. Yo lo llamaría como la ética de lo que te conviene. No hay ninguna sociedad que esté preparada ética, tecnológica y políticamente para ser una anarquía. Pero sí, sí. Bueno, Ich, ¿de qué vamos a hablar del día de hoy? Vamos a hablar de utilitarismo. Esa palabra como me encanta, ¿sabes? A mí también me gusta. Tiene muchas interpretaciones, dice mucho, es muy breve, es muy fácil. Pues vamos a hablar básicamente sobre cuál es la relación entre el utilitarismo y el Estado. Hay algunas otras formas de gobernar, qué otras éticas tenemos como opciones, hacia qué nos podemos inclinar. Entonces vamos a empezar con unas definiciones, si te parece, Ich. Ok, me parece correcto, perfecto. Yo creo que antes que nada deberíamos hablar sobre qué es el Estado. Entonces, ¿tú qué piensas sobre el Estado, Ich? Ok, yo creo que cuando se forma una sociedad, intrínsecamente se necesita una estructura de poder que nos permita poder jerarquizar, ¿sabes? O sea, decir qué está bien, qué está mal, legitimizar el uso de la fuerza para generar un control. Entonces, nace esta idea del Estado para poder garantizar una mínima calidad de vida, ¿sabes? Porque si no, cada quien, basado en su propio poder, podría generar sus propias leyes, ¿no? O sea, vámonos años en el pasado, en nuestro propio país, donde realmente tú tenías una pistola, una fusca, además, o simplemente tenías personas atrás de ti y tú podías imponer tu propia voluntad, ¿sabes? Entonces, para ahora sí que quitar este poder aislado, se decide hacer un poder más grande en el que todo el mundo esté de acuerdo que ese es el poder, el que debe ser respetado, y de ahí sale la estructura del Estado. Bueno, probablemente es muchísimo más complejo, pero a mi entender, el Estado viene de esa necesidad de seguridad y de una calidad mínima de vida basada en reglas que estamos dispuestos a aceptar. Ya, sí, como bien dijiste, es más complejo. El Estado es una palabra muy polisémica. Yo creo que tú lo abordaste desde la perspectiva que se usa como en los medios, en las noticias y eso, en donde el Estado se refiere directamente al gobierno. Pero Estado, pues también a veces se define como esta trinidad del territorio, la población y la soberanía. En fin, pero más o menos todo se refiere a lo mismo, ¿no? Estado, de hecho, Estado, de hecho, es algo bastante nuevo para la humanidad, relativamente. Tendrá unos 5,000 años, 5,000 y tantos. Entonces, nace posterior a las religiones. Una vez que ya se determina en quién vamos a creer, quiénes van a ser nuestros líderes religiosos, se da paso a lo que sería el derecho divino. Entonces, el derecho divino permite fundar los primeros estados que hubo. Y ya luego, cuando eso caducó, surgieron otras cosas como el contrato social, donde básicamente lo que hacemos es que aceptamos que vamos a ser gobernados. Lo que eso implique, ¿no? Ya sea que eso implique pagar impuestos, ya sea que eso implique explotaciones o que nos van a mandar a guerras. Como pueblo hacemos este contrato social, lo aceptamos y permitimos que haya una clase que nos gobierne. ¿Crees que si nosotros tuviéramos la libertad de decidir si aceptar o no aceptar este contrato social, lo aceptaríamos? Digamos que cuando eres un bebé, por alguna razón del universo, tienes conciencia de lo que significa esto, y te preguntan como para clasificarte entre humano que acepta y humano que no acepta el contrato social. Tú, bebé Alexander, ¿vas a aceptar el contrato social y por ende y con ello aceptas la responsabilidad de ser un buen ciudadano, de no robar, de no matar, pero a cambio te aseguro pertenecer a este grupo selecto, o no lo aceptas y te vas a la chingada y a ver qué pasa contigo cuando no perteneces a una sociedad? Híjole, pues no sé, porque yo soy bastante polifacético y yo hace un año te hubiera dicho, sí, sin pedos, me largo. O sea, no firmo este contrato social y me voy y en las montañas me convierto en ermitaño. Pero otras veces, otros días, pues siento que yo no soy nada. O sea, no soy nada sin la sociedad. Todo lo que tengo es por otras personas. Pero ¿no crees que se podría generar una sociedad de los otros? O sea, no es como aislarlos para que sea un humano independiente la chingada, sino que los juntas en un conjunto de otros que pueden tener su cierta sociedad basada en principios diferentes. Es que pues social, pero pues el problema es que vamos a presuponer que van a ser menos las personas, ¿no?
entonces sí podrían verse como los inferiores. O Ya, sea, es que me planteaste primero como apartarme de toda sociedad, ¿no? Entonces yo no, no entendí, tanto, pues, no tanto, no ser, tanto. ser ermitaño. Ya, creo que lo que te refieres es más como una anarquía, ¿no? O sea, una supresión de la clase gobernante. Pues fíjate que yo ahí soy completamente partícipe, pero una parte de mí, una parte piensa que no estamos listos. Entonces, si yo fuera bebé Alexander en el 97, recién salidito del vientre de mi madre, y conociera todo el contexto, como me dices, diría, híjole, yo creo que paso por esta ocasión, la que sigue. En mi siguiente reencarnación, chance sí. Ahorita yo creo que Vuelta. no hay ninguna sociedad que esté preparada ética, tecnológica y políticamente para ser una anarquía. Pero sí, sin duda yo creo que eso es a lo que debería apuntarse hacia el futuro, hacia un futuro lejano. Creo que es a lo que deberíamos apostarle. Y creo que justamente esto nos va abriendo tema a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, Sí, sí, estas sí. estructuras de poder que nos rigen para garantizar la estabilidad, ¿no? El bien común. O sea, cómo realmente jugamos con estos conceptos de ética y moral Uh-huh. para asegurarnos de que haya un buen camino a seguir, ¿no? Sí. Sí, entonces vamos a hacer justo una contradicción con nuestro episodio anterior. Dijimos que no había binarismos, pero hoy vamos a establecer el binarismo de que en la ética, a la hora de ser gobernante, tienes dos opciones. Puede ser deontológico, muy kantiano, o puede ser utilitarista. Claro, Entonces, creo que vale la pena más o ajá, menos introducir un poquito estos dos conceptos para que uh-huh, no queden simplemente como palabras volando al aire, ¿no? ¿Te ya, parece si comienzo a explicar un poquito a qué va este pedo más kantiano, más como que hay un bien universal, una forma correcta que no necesita de un contexto para ser bueno? O sea, uh-huh, pensemos en el siguiente punto, ¿no? Para Kant hay una fuerza mayor, hay un bien colectivo que no necesita de ninguna explicación para poder justificarse a sí mismo. Por ejemplo, y también como hay cosas buenas, hay cosas malas. Por decir, no importa quién seas, en dónde estés, en qué época estés, si tú matas, eres mala persona, sin importar absolutamente nada. Y por ejemplo, habría cosas buenas como si tú amas, amar aquí y amar en China y amar en India es algo bueno, ¿no? uh-huh, Pero el problema es que al quitar el contexto, como que realmente se pierde mucho de, ¿cómo poder explicarlo? Como de la razón cultural de las acciones. Por ejemplo, piensa que en India es normal que haya personas que tengan más de una esposa y quizás para ellos es un acto común que no tiene nada de malo, pero en sociedades más monógamas esto está visto mal, ¿no? Entonces, ¿realmente puede existir este concepto de un bien o un mal universal? ya, sí, como bien expresas, la gran debilidad de la deontología o de la ética kantiana es el relativismo cultural. Como el relativismo existe y no hay algo que nos indique que se va a acabar pronto, no podemos hablar de unas leyes universales. Kant, voy a explicar nada más unos conceptos rápidos, llamaba máximas a estos como principios subjetivos, digamos que serían como tus principios, ¿no? Lo personal, lo que tú piensas que está bien, y luego llama imperativo a lo que muchas personas piensan que está bien, algo como que aspira a ser universal. No, el imperativo Va, categórico, me parece. ajá, vale para todos los individuos y luego digievoluciona a lo que es el imperativo categórico, que ya es como lo súper fuerte de Kant, que está en una cosa que se llama la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y se define ahí la fórmula de ley universal, que dice, obra solo según aquella máxima, o sea, aquel principio, por el cual puedas creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Y así dicho como que suena bastante raro, pero yo desde la primera vez que lo escuché, a mí me sonó a la frase que las mamás y los papás dicen desde siempre, ¿no? O sea, trata a los demás como quieres que te traten. Sí, como que Ajá, agarrado con pincitas, como que sí cabe en lo que sería un imperativo categórico. me parece eso bastante contraproducente, ¿sabes? Ajá. O sea, eso en sí me suena una paradoja porque, claro, o sea, tiene muchísimo sentido que si yo quiero que me traten con respeto, entonces debo tratar con respeto, ¿no? Y demás. Pero esto es presuponer que, que yo tengo la razón correcta, que la forma en la que a mí me tratan es la forma en la que se debe ser tratado. Por ejemplo, ¿qué Uh-huh. pasaría tan sencillo como
decir, a mí me encanta el chocolate, entonces adopto a un perro de la calle, me cae de huevos, y como a mí me encanta el chocolate, yo le doy de comer el chocolate al perro, y el perro se muere, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Si lo estoy tratando como a mí me gustaría que lo traten, pero resulta que a esa persona, al yo presuponer que debo tratarlo desde mi forma de ver el mundo, hago una barrera que no me permite ver sus características propias. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo trato de la misma forma en la que quiero que me traten a mí, entonces el perro se va a morir. O piensen cosas un poco más superficiales o banales o ejemplos más chuscos. No, yo te pongo otro ejemplo que es bastante sólido y bastante real porque es muy actual, que tiene que ver con el machismo. Hay por ahí unos experimentos sociales donde se dedicaron unas mujeres a acosar hombres, lo documentaron, a darles cumplidos en la calle, siendo completos desconocidos, y los hombres sonreían, se sentían halagados. Entonces, pues los hombres, si se comportaran deontológicamente y siguieran la ética que Kant sugiere, pues dirían, es que a mí me gusta que me piropeen en la calle, por lo tanto voy a piropear a las mujeres en la calle. Entonces ahí habría otra debilidad de la deontología. Claro. Bueno, es la misma a la que tú te refieres, ¿no? Pero este es otro ejemplo de por qué la deontología puede llegar a ser débil, ¿no? Claro, o sea, está muy como en este punto de muy conceptual, en el cual es muy complejo de llevarlo a temas, bueno, a la vida más real, ¿sabes? Algo más palpable. Se queda más como un concepto del qué pasaría si todos pudiéramos llegar a este nivel de complejidad en el que todos aceptamos estas máximas universales con las que nos tenemos que regir. Ya. Sí, definitivamente es algo que no puede llegar a ser universal. O sea, cojea de algunos lados. Y en respuesta a eso, los que se oponían a Kant dijeron, pues bueno, vamos a sacar esta nueva vaina, el utilitarismo. Bueno, no sé si fue nueva, la verdad es que no sé si es históricamente preciso lo que dije, no sé cuál salió primero. El chiste es que ha habido una división bien clara en las personas que estudian la ética y dicen, bueno, pues entonces como Kant no puede regir el mundo a través de su deontología, vamos a hacer el utilitarismo, donde lo que se busca es el bien mayor para la mayor cantidad de personas. ¿Cuál es el problema del utilitarismo? Una vez más, sería que, ¿qué es el bien común? Mayor felicidad, mayor riqueza económica, es mayor esperanza de vida. ¿Y cómo la mides? Exactamente. Ha habido muchos esfuerzos, ¿no? Como, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, digamos que lo definimos ahí como nuestro parámetro de bien común o de bien mayor, que es la verdad no me sé la definición chido, tengo entendido que es la media geométrica de varios parámetros que incluyen la esperanza de vida, la escolaridad y otras cosas. Pero bueno, eso de todos modos queda sesgado, ¿no? Porque no te dice o no describe cuáles son las razones de eso. No toma en cuenta, por ejemplo, el colonialismo por el que tuvo que pasar un país para llegar a eso. Entonces, el utilitarismo podría tener este problema de que trabaja como por grupitos, como por secciones, ¿no? Pensemos en la época de la colonia. Está ahí Reino Unido, pasándola muy mal, se está yendo todo al carajo y de repente se le ofrece la oportunidad de ir a hacer unas colonias a América. Entonces ellos podrían decir, bueno, pues, ¿cuál es el costo de oportunidad? Es invertir en unos barquitos, en unos cuantos guerreros, digamos unos 300 guerreros que vayan allá, se maten y pues van a traer los que sobrevivan algunas riquezas, vamos a empezar a hacer saqueo y pues el costo fue poquito, ¿no? O sea, fueron unos cuantos guerreros para que este país crezca y todo sea más próspero. Entonces, en este utilitarismo se hizo una distinción de la otredad, ¿no? Los americanos, que se chinguen, ellos no son parte de esto, ellos ni siquiera tienen por qué contar en nuestro bien mayor. Lo único que nos preocupa es nuestro territorio. Entonces, si hay utilitarismo mezclado con individualismo o con nacionalismo, lo que vas a provocar, pues es una maraña de guerras imparables, ¿no? Evangelizaciones y genocidios. Entonces, esa es la otra gran desventaja del utilitarismo. O sea, un problema latente en la estructura, como en la estructura que tiene el mundo entero, es que no exactamente malo, pero definitivamente es lo que hay que considerar, y es que todo está globalizado, en el sentido de que hay muchísimas cosas que consumimos que no nos pertenecen a nosotros. O sea, realmente el azúcar que le pones a tu café es importado, o las telas, o los cosméticos, o etcétera, ¿no? Porque realmente uno puede pensar, no, ¿cómo crees? Si yo aquí a 2 municipios está el lugar donde veo que
hacen el azúcar o hacen el café. Y puedes decir, es cierto, ¿no? Para esta pequeña comunidad. Pero ahora piensa en toda la demanda de café, en toda la demanda de textiles, en toda la demanda de madera, etcétera, en la que un país es muy complicado que sea autosuficiente de sí. Entonces importa a otros, y el problema es que uno puede estar pensando de, ok, yo soy México, entonces yo de forma utilitaria voy a importar todo lo que tenga que importar para que mis mexicanos estén muy bien. ¿Y qué pasa si en este camino de importar cosas hay sufrimiento ajeno en otros países? O sea, ¿qué pasa si para hacer estos cosméticos tienen que morir niños, pero como no están muriendo de nuestro lado del charco, en nuestro país, entonces no es mi problema. Yo estoy cumpliendo con pagar la cuota de una vida que yo no estoy poniendo, y al final de cuentas a mí me llega el producto y no tengo que saber y no me tiene que importar si realmente del otro lado hay gente que está muriendo, que está prostituyendo, ¿sabes? Precisamente. Pero vamos a hablar sobre una ventaja, no sé si llamarla ventaja, pero cuando menos es algo interesante dentro del utilitarismo. Es el único, probablemente, que es medible. Tal vez estoy equivocándome, por favor déjenme en los comentarios si acabo de decir una barbaridad, pero dentro de las posibles teorías éticas, probablemente el utilitarismo es el que es más medible, es el que tiene más contacto con los modelos matemáticos. Claro, entonces, el impacto de antes y después, que puedes comprobar que esta acción realmente maximizó una medida de placer, de igualdad, de pluralidad, felicidad, lo que quieras. Entonces, o sea, no hay forma de que un ser humano gobierne efectivamente. Entonces pensé, pues es que lo único que puede hacer una tarea tan absurdamente compleja como lo es gobernar, es una inteligencia artificial. Y si hacemos eso, si permitimos que una inteligencia artificial gobierne, ¿qué ética le vamos a dar? ¿Cómo la vamos a orientar? ¿Cuáles van a ser sus objetivos? Pues van a ser necesariamente utilitarios, porque como la tienes que definir de alguna forma matemática, la inteligencia artificial hipotética que gobernase el mundo tendría que ser utilitaria. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, porque está buscando la maximización de un bien sin importar el contexto para llegar a eso, ¿no? O sea, si resulta que para llegar a un nivel de satisfacción en el que la mayoría de las personas estén bien, tienes que matar a todos los niños que tienen el apellido Hernández, y se comprobó y la inteligencia artificial así lo dictamina, entonces así tiene que ser. Porque si una vez que los matas se comprueba que realmente todo mejoró, entonces ¿qué te queda? No lo puedes usar como algo malo, ¿no? Puedes sufrir si tú eres Hernández, puedes pensar, no, yo qué hice, no he hecho nada malo, pero si esta inteligencia artificial lo determina, yo creo que aquí tenemos este problema de que en general las personas están más cómodas cuando le delegan el poder a algo más para no tomar sus propias decisiones. Hoy día, en este mundo, si la economía se desploma, ¿de quién es la culpa? Pues fue del gobierno. Pero en una hipotética anarquía, si de repente nuestra economía que se base, no sé, en granos o lo que sea, o en Bitcoin, de repente se desploma, ¿de quién fue la culpa? Pues la culpa fue del pueblo. Entonces, esta delegación de responsabilidades a la que te refieres es muy real. Mira, hace unas semanas había compartido una imagen en Facebook que llamó mucho mi atención, porque justamente viene con este paradigma del utilitarismo disfrazado, ¿no? Esta imagen decía algo como debería prohibirse a ciertas personas el tener hijos, porque hay personas que no están en la capacidad, llámese económica, o de conciencia, o lo que tú quieras, o estabilidad emocional. El discurso incluso de la Mars, ¿no? De que los pobres no deberían reproducirse. O sea, hacer un examen para saber si puedes tener hijos, ¿sabes? Y yo comenté algo como que esta clase de imágenes me dolían mucho a mí, porque, claro, se disfrazan un discurso de buenas intenciones en el cual tú propones el decir, no, es que hay muchas personas que no están en la capacidad de tener hijos y solamente maten hijos que vengan a sufrir, ¿no? Y digo, entiendo ese punto, ese discurso en el cual intentas maximizar un placer a costa de quitar una libertad, algo que es tan humano como la reproducción, que de repente te lo prohíban, como es el caso de China, en donde ya se está legislando que solo se puede tener un solo hijo y que si quieres otro simplemente no se puede, y que ya te pueden, pues no estoy seguro, se pueden meter a la cárcel, pero definitivamente con una multa enorme te pueden poder, por decir. Y que eso ha desencadenado muchos problemas, porque como estadísticamente, bueno, no, estadísticamente no es la palabra correcta, culturalmente
las mujeres chinas tienden a irse con la familia de sus esposos, entonces pues todas las parejas chinas querían tener un hijo varón para que se quedara con ellos al ser ancianos, entonces mataban a las niñas primogénitas, hasta que fuese un varón. Qué horror. El punto es que igual en ese comentario que hice de Facebook, pues claramente se vieron las posturas en cuanto a que está bien, que está mal. Obviamente intenté exagerar las cosas porque a veces entiendo que las ideas se tienen que llevar al extremo para realmente ver su viabilidad, porque uno siempre tiende a decir, no, así quédate con lo bueno, o no tienes que irte hasta allá, no, la vida no funciona así, pero es que el problema de sentar estas bases es que nada te prohíbe que después de decir, oye, mira, resulta que hacer un examen para paternidad funcionó, pues vamos a extrapolarlo. ¿Qué te parece un examen para votar, un examen para comprar una casa, un examen para tal, 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 tal? Y realmente busca eso, ¿no? Busca eh, maximizar el placer. Pero la pregunta es, ¿está maximizando el placer de la mayoría o solo de la clase privilegiada? Porque tú puedes decir, no, es que si prohibimos que por ejemplo, decir que los pobres tengan hijos, pues el país va a mejorar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando resulta ser que la mayor cantidad de habitantes en el país son pobres? Entonces, si fuera realmente utilitarista, entonces el máximo beneficio, el máximo placer no estaría en complacer a la clase media alta, estaría en complacer a los pobres, y si los pobres quieren reproducirse, entonces los que se están chingando son la clase media y media alta, ¿no? Que Pero, serían una minoría. ajá, exactamente, pero si la minoría es la que tiene el poder, entonces ahí este utilitarismo no es realmente utilitarismo, es simplemente es poder vil, ¿no? El que complace a la minoría únicamente basado en la creencia de lo que está bien para unos cuantos. Sí, es una relación de poder oligarca. Entonces, ahí no estarían siguiendo ninguna ética, simplemente están dictando qué es lo que consideran moralmente correcto. Yo, o sea, no te puedo terminar a mí me duele que se piense de esta forma sin considerar al otro, porque estamos en una posición de poder y de privilegios que no nos permite ver cómo se vive del otro lado, ¿no? O sea, y eso ya pasa aquí en México, no necesariamente al nivel de prohibir la reproducción o de hacer castraciones masivas, vasectomías, lo que sea, salpingoclasias, pero por ejemplo en el historial crediticio, ¿no? Yo el otro día traté de hacerlo y no me dejaron. O sea, yo no soy candidato a tener un crédito porque tengo nivel de ingresos bajo. Entonces aquí se me suprime una libertad porque los bancos están argumentando que la seguridad financiera de la mayoría depende de que yo no tenga un crédito. Ahora, quisiera redirigir todo esto que ya mencionamos hacia el contexto de la pandemia. Mira, para esto quisiera referirme a cómo se ha reactivado, primero que nada, la actividad en las escuelas. La UNESCO hizo esta recopilación de información donde varios países declararon cuáles habían sido sus medidas en cuanto a las clases. En Australia, pues vemos que estuvo parcialmente abierta todo el 2020 y hay una sección roja que está en marzo, en la cuarta semana de marzo aproximadamente, que fue cuando se dio la alerta por COVID a nivel global, y la mayoría de los países cerraron en promedio hasta mayo, junio del 2020, pero después de eso se hizo la reapertura, que es lo que está en verde de la mayoría de las escuelas, o parcialmente abiertas, que es este modelo híbrido donde la mitad van una semana y la otra mitad va otra semana, pero en general podemos ver que no hay países que permanezcan en rojo, excepto México. Exceptuando las vacaciones, estas, la de verano y la de Navidad, México permanece en rojo. Entonces aquí creo que nace una pregunta bastante interesante y es, ¿México tomó una decisión deontológica? Contra toda probabilidad, decidió proteger la vida de sus personas a pesar de su economía. ¿Tú qué opinarías, Ich? Es complejo, ¿no? Porque realmente, obviamente, tienes esta balanza en la que, por un lado, tienes muertes, porque puedes pensar, ok, quizás el niño no se va a morir de COVID, pero si el niño vive con sus abuelos y el niño se enferma, pues tienes una población de riesgo muy, muy enorme en México, ¿no? Y por otro lado también tienes esta parte del impacto económico que no solo tiene en el presente, sino a un futuro. Entonces es como,
poner en esta balanza el problema económico que se puede tener a un futuro y la cantidad de muertes que se pueden presentar en este momento. Sabemos que igual, o sea, aquí en México puede sonar como, excelente, qué bueno que el gobierno cerró todo esto y actuó de la forma más deontológica posible, diciendo que una vida no tiene precio y que podríamos decir que la economía se vaya a la chingada mientras no haya muertos. Pero el problema es que sí hay muertos. Sí, y bastante más proporcionalmente a otros lugares. Porque el problema es que igual la sociedad tampoco estaba dispuesta a aceptar esta oposición que pone el Estado, porque hay muchas personas que van a seguir saliendo, que incluso hasta como falta de respeto se van a fiestas, se van a empedar, o que intentan normalizar esto y venden viajes y demás, ¿sabes? O sea, cuando estamos en una circunstancia en la que, claro, cada estado tiene su propio semáforo, cada estado va a intentar poner sus métricas de qué tan seguro es salir, pero pues de todos modos hay personas que, claro, no pueden darse el lujo de no salir por el trabajo que tienen y porque si no, realmente, ¿cómo van a preocuparse por alguien más si primero se tienen que preocupar por qué comer? Pero también tenemos al enorme cacho que realmente es muy egocéntrico y le vale madres si sus acciones pueden empeorar la situación de los demás. A lo mejor aquí podría alguno estar pensando, bueno, es que no hay punto de comparación entre Países Bajos y Nueva Zelanda, donde las densidades de población son bastante más bajas y donde el sistema de salud es bastante mejor que aquí en México. Pero entonces yo pasé a comparar con lo que considero que es más cercano a nivel cultural a México, que sería Colombia. Entonces vemos que Colombia tampoco ha optado por una medida de tal tamaño. O sea, ellos reabrieron parcialmente sus clases. Entonces aquí pues me surgen bastantes preguntas. Yo he tratado de resolver esto con todas las juntas que hemos tenido en la escuela con personas del sector salud. ¿Por qué se tomó esta decisión? Es que me llama mucho la atención y ciertamente no la entiendo. O sea, no entiendo por qué las escuelas permanecen cerradas. Mi hipótesis proviene del sindicato de maestros. Tenemos uno de los sindicatos de maestros más fuertes del mundo, con la mayor capacidad de dictaminar qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Entonces, no sé si haya algún interés de su parte o alguna ventaja en permanecer en casa, pero por ahí va mi idea. No sé qué piensas tú. Sí, no, es muy complejo porque igual habría que verse un estudio de cuántos chicos en México realmente tienen la oportunidad de tomar esas clases en línea de una forma decente, ¿sabes? O sea, que tengan una buena conexión a internet, la suficiente como para que puedan tomar clases. Hay gente que incluso da sus clases por WhatsApp, porque, claro, tenemos Zoom, tenemos Meet, Google Meet, otras plataformas, pero pues no todo el mundo va a tener esta capacidad de siquiera entender cómo funcionan, ¿sabes? Entonces, si de por sí la educación es un proceso complejo, para pasarlo a una nueva plataforma donde la gente está todavía menos acostumbrada, pues es un proceso de cambio fuerte. Y ahora que pues están viendo resultados, pues realmente tampoco tengo una explicación concreta de qué ha orillado al país a permanecer tanto tiempo de esta forma, ¿sabes? Sí, yo creo que, siendo honestos, no vamos a llegar a ninguna conclusión al respecto. No creo que vayamos a lograr desencadenar cuál fue la naturaleza de su decisión. Si la tomó el sindicato, si la tomó el gobierno, si fue deontológica, si fue utilitaria, porque podría ser utilitaria, ¿no? Si al final de cuentas la mayoría de la población en México es pobre, pues utilitariamente deberían cancelarse las clases, en protección de sus vidas, que sería su bien mayor, ¿no? Ahí es cuando queda en un gris, ¿no? Sí. Puede parecer las dos cosas. O sea, desde el punto que tú lo defiendas, vas a tener tu postura para decir por qué esta decisión es más deontológica o es más utilitaria. Y al final es cuando no queda tan claro en qué posición está. Claro, lo que digo, los puntos de contacto. Es muy ambiguo. Sí, seguramente alguien que sea completamente utilitarista o completamente ontológico va a argumentar hasta lo posible para decirte, no, estás todo tonto, esta decisión es completamente tal, XY, y la va a ver desde su sesgo, ¿no? Desde su opinión, desde por qué. Y claro, puedes tener argumentos muy fuertes, pero el problema es que tú no fuiste quien tomó la decisión, ¿no? Entonces, por más que se intente analizar, hacer juicios morales desde el externo es muy complejo porque no tenemos herramientas que nos permiten realmente conocer la verdad. Únicamente vamos a tener este punto subjetivo de
decir, yo creo que México tomó esto porque para México las vidas valen todo. O puede decir, no, ¿sabes qué? Yo soy maestro y sé que lo tomaron únicamente porque los maestros se sienten más cómodos así. No lo sé, no lo sé. Bueno, entonces vamos con una última pregunta. ¿Tú crees que hay un punto medio entre estas dos éticas? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una especie de conciliación entre el utilitarismo y la deontología? No estoy seguro, no se me vino un nombre a la mente, probablemente ahorita si lo googleo está ese punto medio, tiene esta palabra concreta. No tengo tanto conocimiento para decirte esta palabra en concreto, pero definitivamente yo creo que el mundo está basado en este punto medio. Más bien, yo lo llamaría como la ética de lo que te conviene, porque siempre y cuando tú puedas justificarte a ti mismo, vas a terminar cayendo en una postura tan sencillo como, por ejemplo, nosotros muchas veces no juzgamos a los actos violentos por el acto violento, sino por el contexto. Porque puedes decir, oye, no seas estúpido, violar está mal sin importar el contexto. O sea, si alguien te dice, no, es que yo la violé porque me provocó, te van a decir, es estúpido, es la chingada, la violaste y tal cual, que te maten, que te llevan a la cárcel, etcétera, ¿no? Pero ahí, claro, podemos pensar en eso como algo más deontológico, como violar está mal en todos los sentidos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hubo, por decir algo medio estúpido, ¿no? Hubo un temblor y en el temblor una madre, al sentir el temblor que llevaba en sus brazos al hijo, se le cae y mata al bebé. La caída lo mata. Entonces puede decir, no, es que la madre no es una asesina. Pasó un temblor. Si el temblor no hubiera pasado, entonces la madre no hubiera soltado al bebé y el bebé no hubiera muerto. La madre no es asesina. Pero puedes argumentar, no, es que no, sin importar con o sin temblor, la madre no tenía que haber soltado, se tendría que haber caído con él, tendría que haber hecho todo lo que sea para no matar al bebé. Y entonces, cuando buscamos darle este contexto al acto, nos damos cuenta que no necesariamente estamos en esta parte deontológica, ¿sabes? Sí. O sea, si necesitamos un contexto para justificar las acciones, entonces no es deontología. Sí, y voy a cerrar con un último punto en contra de la deontología, y es que se fundamenta en que lo máximo que puede haber es la vida humana. La vida de la calidad que sea, así sea una vida de mierda, eso es lo máximo que puedes tener, no tiene precio, y es lo que debemos proteger a toda costa. Ya, a lo mejor ya ves por dónde va, ¿no? O sea, aquí las Provida o los Provida tendrían un gran argumento. O sea, ellos pueden decir, yo soy deontológico. Y tan simple como que mi objetivo es proteger la vida a toda costa, sin importar de la calidad que sea, pues eso es lo que voy a defender a capa y espada. O luego también tenemos otros casos como en los esquimales, donde en tiempos de escasez el infanticidio es algo bien visto, es algo permitido y que se considera honorable. Es otra vez el relativismo cultural impactando fuertemente a estas éticas. Lo que se consideró como máximo ya no fue la vida, lo que se consideró como máximo fue justamente el placer o la ausencia de sufrimiento. Como se veía venir que en este invierno duro este niño iba a morir de hambre, se le ahorró ese sufrimiento y se le mató. Claro, pues pensemos en la muerte asistida, ¿no? Que es justamente eso. La eutanasia. Disminuir el dolor. La eutanasia, ¿no? Me parece. Sí. Sí, entonces eso pues, obviamente rompe completamente con la deontología y se va más con lo utilitarista, ¿no? Sí. Si yo quiero maximizar el placer, entonces evito el dolor de la vida a costa de la muerte, a costa de mi propia vida. Y un día a lo mejor todos podrían volverse locos y decir, es que mi vida ha sido proporcionalmente más sufrimiento que placer. He estado 80% del tiempo en desgracia, entonces pues vamos a matarnos todos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Habría otra gran debilidad de esto. Pero bueno, ya estoy empezando a aterrarme a nivel existencial, entonces voy a permitir que tú continúes. Ok, creo que estamos a un excelente momento de comenzar a hablar de conclusiones, de pensar en este tema en general, de el utilitarismo, de, bueno, la moral de máximos, la ontología. O sea, yo siento que Kant realmente tenía un buen propósito al pensar en todo esto, pero no estoy completamente seguro si yo lo imaginaba aplicado a un contexto real. O sea, chance, no soy un experto en el tema, pero yo igual, tampoco, pero muchos habla de que Kant era un sujeto aislado que no convivía con su sociedad y que simplemente se dedicó a escribir lo que él pensaba que era correcto desde su silla. Es que también siento que está bien porque tú no puedes saber si hay un gris si no tienes un blanco de referencia, ¿no?
Ajá. Entonces, en este punto tan máximo de perfección en el cual todo se rige bajo un bien universal, nos da un marco de comparación. Bueno, no estamos aquí, pero estamos así de cerca o estamos así de lejos, ¿sabes? Ya nos pone un blanco, ya nos pone, o sea, ya podemos ver que no estamos haciendo bien y qué estamos haciendo bien. Así que en ese sentido creo que es necesario tener esos contextos que pueden ser tan poco plausibles en la vida real, pero que nos permiten tener este marco de referencia para saber hacia dónde nos estamos moviendo. Muy cierto. Yo me voy a quedar con lo que tú dijiste, de que este mundo tiene una ética de lo que te conviene. Yo creo que al final está bien, ¿no? Porque si ya vimos que ambas posturas éticas que dominan el mundo o que dominan las perspectivas de la gente flaquean por muchos lados, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a las situaciones e irlo improvisando, tristemente, ¿no? Ahora quiero recalcar algo muy importante, y es que para los que nos estén viendo, teníamos que haberlo hecho al inicio, es que no somos expertos en los temas, así que los cierto. comentarios son completamente bienvenidos, porque nosotros vamos a aprender tanto ustedes como ustedes de nosotros. Intentamos no decir cualquier pendejada, ¿sabes? Buscar fuentes y demás, pero es obvio que no tenemos la experiencia suficiente en estos temas como para tener realmente un poder de dictaminar lo que es la verdad, ¿sabes? Solo es un contexto de cómo nosotros lo pensamos desde nuestra escasez de conocimientos. Uh-huh. Y ya prometemos que los próximos episodios van a ser más divertidos, vamos a hablar de otros rollos ya no tan filosóficos. O quién sabe, tal vez sí, ¿por qué no? Lo que tenga que pasar, porque igual ya después contaremos un poquito de nosotros, pero ambos somos ingenieros. Uh-huh. Entonces igual sería interesante hablar de temas un poco más ingenieriles o menos sociales, menos filosóficos, ¿no? Uh-huh. Bueno, quién sabe, no sé si puedas separar la ingeniería de la sociedad. No, y yo tampoco creo, porque justamente la ingeniería es una herramienta para la sociedad, pero más como temas que no tengan que ver con un impacto social tal cual, sino, ¿sabes? Circuitos. No, y aparte dándole la vuelta, sería muy positivista de nuestra parte decir que un invento no está socialmente contextualizado. Muy bien. Pero bueno, está bien, Ich. Pues vamos a cerrar. Yo aquí me despido. Pon los bloopers de la hermosa canción que canté mientras te estabas, no sé qué estabas haciendo allá atrás, pero ponlos, porfa. Bye. Hasta luego. Y dice, living in the sunshine, living in the moonlight, having a wonderful time. Aha. Any daughter, I know what I like to, but it's all I like it. I don't bother you, don't bother me. I'm happy, I'm fine. Aha, living in the sunlight, living in the moonlight, having a wonderful time.